Saludos. Bienvenidos a esta nuestra primera clase de auriculoterapia. Vamos a comenzar por definir el término auriculoterapia. Para todos aquellos quienes hayan tenido o tengan una relación con la medicina alternativa o complementaria, puede incluso que comprendan o sepan el significado. Y como podemos entender a simple vista, auriculoterapia, el término, está conformado por dos palabras. Aurículo, ¿ok?, que se refiere a la aurícula o pabellón auricular, conocida popularmente como oreja. Y terapia, que hace alusión a cualquier intervención con fines terapéuticos o curativos. Veremos a lo largo del curso cómo es que esta imagen, ¿ok?, en la que se sobrepone la representación de un feto en una posición invertida o cefalar sobre el pabellón auricular, es una de las imágenes más representativas, ¿ok?, muy general, que da pie a la auriculoterapia. La auriculoterapia es definida como el método terapéutico y de diagnóstico que genera sus efectos mediante la estimulación del pabellón auricular y es catalogado como un microsistema. Estas dos características, tanto de método terapéutico y de diagnóstico, las repasaremos a lo largo del curso, ya que suelen ser características distinguibles de este microsistema. Como mencionaba, la auriculoterapia es un microsistema y los microsistemas son representaciones, ¿ok?, de la totalidad del organismo en pequeñas regiones o áreas del mismo, entre las cuales existe una relación funcional. Por ejemplo, en la auriculoterapia sabemos que tenemos una representación, ¿ok?, general de varias estructuras del cuerpo humano en pequeñas zonas o regiones de la aurícula, de la oreja, y que guardan cierta relación funcional. Es decir, cuando hay un cambio o alteración en el funcionamiento general de un órgano, esto puede ser reflejado y manifestado en la oreja. Y no solamente esto, sino que si nosotros intervinimos en la oreja, en la región que se relaciona con el órgano que ha sufrido una alteración, nosotros podemos, ¿ok?, inducir un proceso de regulación que nos puede llevar a la mejora, a la recuperación, a la curación total del órgano o de la función afectada. Decíamos que es un método diagnóstico y de tratamiento, ya que hay microsistemas, ¿ok?, que solamente tienen fines diagnósticos, por ejemplo, como la cara, la lengua o el pulso en la medicina china, y hay otros microsistemas que tienen esta orientación o característica que son útiles para el tratamiento, ¿ok?, como los microsistemas en el cráneo y también la reflexología, que aún tiene esta característica diagnóstica, al igual que la auriculoterapia. Por supuesto, la auriculoterapia también es de sencilla aplicación. De todo esto nos daremos cuenta más adelante. También cuenta con un amplio abanico terapéutico, es decir, que nos permite tratar una cantidad importante de afecciones o padecimientos, ya sea como tratamiento único, como tratamiento alternativo, complementario, ¿ok? Y por supuesto, su resultado es eficaz. Eficaz, ¿ok?, por supuesto, en cuestión de sus cualidades y alcances. Habrá afecciones o enfermedades para las cuales la auriculoterapia baste como tratamiento y no requiera ninguna otra intervención, por ejemplo, como una cefalea tensional o síntomas por un resfriado común. Y habrá otras afecciones o padecimientos en que la auriculoterapia sirva como tratamiento complementario.
¿ok? Por ejemplo, con un fin paliativo en casos de secuelas o malestares generados por un proceso cancerígeno. Y por supuesto, la auriculoterapia, como microsistema, cuenta con puntos reflejos reactivos, ¿ok? Los cuales nos servirán tanto en nuestra orientación diagnóstica como de tratamiento. Y también posee diversos métodos de estimulación. Esto se refiere a que podemos llevar a cabo este efecto terapéutico en la estimulación de la oreja o de puntos localizados en la oreja mediante diversos métodos, ¿ok? Como puede ser mediante una punción, ¿ok? El uso de agujas filiformes o la aplicación mediante balines o semillas, también mediante imanes o incluso realizar sangrías o la aplicación de masaje. Entonces, son distintos los métodos que nos permiten llevar a cabo o provocar este efecto terapéutico. Aquí tenemos una frase de Paul Noyer, quien fue o es considerado el padre de la auriculoterapia. Él, haciendo referencia a lo que ya mencionaba en la diapositiva anterior, decía que el pabellón auricular es a la vez una pantalla de observación para el diagnóstico y un tablero de comando para la terapéutica de algunas enfermedades. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda al doctor Paul Noyer, ¿ok? Estudiando auriculoterapia. Tenemos en el fondo una de sus cartografías, seguramente, acá quizá algún modelo anatómico, y él estudiando, ¿no? Investigando acerca del sistema. Y tenemos del otro lado simplemente la imagen, una fotografía de una oreja que nosotros, como iremos desarrollando a lo largo del curso, nuestra capacidad de observación y entendimiento e interpretación de los signos manifiestos en el pabellón auricular o en la oreja, podríamos entender aquí qué proceso está atravesando el paciente, qué tipo de afección, si está afectando una estructura o no, o simplemente una relación funcional o algo más allá, algo más mental, emocional. Podemos ver aquí que por la coloración de la oreja, si es que ésta no ha sido manipulada, ¿ok? Vigorosamente, nos indicaría un estado de exceso, un proceso agudo, una enfermedad reciente o la exacerbación, ¿ok? De una enfermedad. Podemos ver y notar la coloración que hay en ciertos bordes y regiones de la oreja, los cuales pueden indicar estados de deficiencia o de hipoactividad de estos órganos, vísceras o regiones corporales. Bueno, en fin, hay tantas pautas o criterios y signos que observar y tomar en cuenta en el diagnóstico que iremos repasando más adelante, ¿ok? Entonces, esto fue por mencionar de manera general, pero por supuesto aún podríamos indagar más en la coloración, las marcas, la presencia de este par de lunares, ¿ok? La presencia o la marcación de estas pequeñas arteriolas o vénulas, en fin. Y bueno, la oreja, por supuesto, es un microcosmo o un microsistema del ser humano. Y además de representar, como mencionaba anteriormente, o tener una asociación funcional, es decir, entre el funcionamiento del resto del organismo, reflejado en la oreja, también va a representar la mente, ¿ok? La estructura, las funciones de la complejidad del cuerpo. Podemos ver en esta imagen y recordar que, por supuesto, toda la materia está conformada de manera ya visible o descriptible por átomos, los cuales a su vez forman moléculas, ¿ok? Y estas moléculas van a formar macromoléculas, como tenemos aquí esta doble hélice, una cadena de ADN, la cual contiene nuestra información genética, y estas macromoléculas van a dar forma a los organelos celulares. ¿Ok? Aquí tenemos como ejemplo una mitocondria que se encuentra dentro de la célula y por supuesto sabemos que tenemos más
orgánulos, además de las mitocondrias. Y las células, ya siendo la unidad funcional y estructural, en conjunto con los vasos sanguíneos, el sistema nervioso y la matriz extracelular, van a dar origen a los tejidos, ¿ok? Un grupo de células especializadas de diversos tipos celulares, los cuales ya van a cumplir con funciones específicas. Y estos tejidos en su conjunto van a formar órganos que se agrupan y cumplen funciones más generales formando sistemas o aparatos. En este caso podemos notar aquí el sistema digestivo. Y bueno, estos sistemas y aparatos en conjunto dan vida al cuerpo humano. Así es como existe una relación específica, ¿ok? Desde lo micro a lo macro. Y por supuesto, cada una de estas estructuras, órganos, vísceras, y aquí podríamos ver el sistema musculoesquelético, la piel, órganos de los sentidos, tienen una relación, ¿ok? Entonces, desde los átomos, moléculas, macromoléculas, desde las células hasta los sistemas, hay una interrelación siempre, un intercambio y por supuesto hay una influencia, a veces más directa o menos directa, pero siempre hay o existe una permanente conexión entre cada célula, ¿ok? Entre cada tejido, cada órgano del cuerpo. Y no va a ser la excepción con la oreja o el pabellón auricular. Más adelante entenderemos más a profundidad cómo es que se da la conexión entre la aurícula o la oreja y el resto del organismo. Y cómo es que esas conexiones a través del sistema nervioso, ¿ok? Principalmente, nos permite generar efectos e intervenir en el funcionamiento de sistemas, órganos, tejidos a nivel celular, y eso ya involucrará también macromoléculas y organelos. Y bueno, aquí tenemos una pequeña representación eh, de qué aspectos prácticamente están constantemente influyendo en el ser humano, en la persona, ¿ok? Y que le conforman. Tenemos desde el aspecto psicológico, mental, el sistema inmunológico, endocrino, nervioso, que están influidos, ¿ok? Y que actúan como una red o un sistema, el sistema psiconeuroinmunoendocrino, ¿ok? Que nos permite reaccionar a nuestro entorno, ¿no? A la sociedad, interactuar, formar parte de una cultura, ¿ok? De un ecosistema y que a su vez pues está determinado en gran parte o en una parte por el genoma, por esta herencia genética, ¿ok? Y bueno, todo esto va a formar parte constante del ser humano. Y nosotros, por ejemplo, a través de la auriculoterapia podríamos actuar desde el sistema nervioso, que como vemos tiene relación con el sistema inmunológico, con la psicología, la mente, con el sistema endocrino, toda la parte hormonal, y a la vez pues va a influir esto en la relación con la sociedad, ¿ok? Nuestra forma o nuestro ser en la cultura, en el ecosistema, y bueno, a su vez se estará influido por el genoma y este influirá en el genoma, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, a través de la aplicación de la auriculoterapia, como primer elemento vamos a intervenir con el sistema nervioso, ¿ok? Con una estimulación directa y específica del sistema nervioso que inerva la oreja y que a partir de ahí no solamente va a generar un cambio o a intervenir o a generar una influencia en el aspecto psicológico, inmunológico y endocrino, ¿no? Sino también a grandes escalas podría incluso tener efecto en la sociedad, en la cultura, en el ecosistema, en el genoma. Entonces, bueno, estos son temas que se van ampliando más y más, tratando o llevando este enfoque integral u holístico, ¿ok? Desde cualquier sistema o método terapéutico, en este caso, desde la auriculoterapia. Pasamos ahora a la historia y desarrollo
siempre es importante conocer y entender cuáles son las bases, cómo es que ha evolucionado, crecido y se ha formado, en este caso, el método terapéutico de nuestro interés, puesto que esto nos permite entonces comprender hasta el momento cuáles son sus alcances, por qué ha llegado hasta este punto, qué más podríamos desarrollar y posiblemente hasta dónde podría llegar, ¿ok? ¿Qué influencia ha tenido o tiene ahora la aceptación o la búsqueda de la medicina alternativa o complementaria, ya que se entiende como algo más natural, ¿no? Comparado con la medicina o alopática y su tratamiento farmacológico, ¿ok? Que en la actualidad ya está siendo parte de la cultura, del conocimiento popular, cada vez más los efectos secundarios que ocasiona. Entonces, de manera, digamos que muy general, las poblaciones se han orientado incluso a buscar este tipo de tratamientos, ¿no? Como la auriculoterapia. Como veremos, con prácticamente nulos efectos secundarios, mínimamente invasiva, por supuesto, y con resultados, incluso en varias ocasiones instantáneos y considerables, ¿no? Que nos pueden ayudar incluso a reducir la toma de medicamentos en algunas afecciones o a evitar, ¿ok? Que sea necesario tomar algún medicamento o u cualquier otro tratamiento que pueda tener efectos secundarios o no deseados. Entonces, la historia y desarrollo de la auriculoterapia. Aquí tenemos una cartografía, es decir, esta representación o este marcaje en la región de la aurícula y sus correspondencias con ciertas estructuras corporales. Esto lo veremos, iremos profundizando más adelante. Bueno, historia y desarrollo. Tenemos ya primeros registros, ¿ok? En textos, digamos que de manera más oficial, eh, en el Huang Di Neijing, eh, que es un texto de medicina de la cultura china, que se cataloga en el 400 antes de Cristo. En este ya se citaba que hace más de 2000 años atrás, es decir, todavía unos 1500 años atrás, o 2000, de que se escribiera Juan Di Neijing, los 6 meridianos Yang están directamente conectados a la oreja. Aquí, en cuestión de meridianos Yang, es fácil comprender que para la medicina china existe una serie o un conjunto de llamados meridianos, ¿ok? Que están conformados por puntos o regiones llamados puntos de acupuntura. A través de estos meridianos fluye la sangre, la energía, el chi, el shui, ¿okay? A través de todo el organismo y esto nos permite, ¿okay? Tener un funcionamiento, mantener la vida y un correcto funcionamiento de los órganos y de las vísceras. Entonces, en la medicina china distinguimos que existen 6 meridianos yang y 6 meridianos yin. En total son 12. Y bueno, un meridiano yin se empareja con un meridiano yang. Esto nos da 6 pares de meridianos. Y si aquí nos dicen que los 6 meridianos yang se hallan directamente conectados con la oreja, esto quiere decir que los otros 6 meridianos yin que se conectan con estos 6 meridianos yang igualmente están conectados con la oreja, ¿ok? A través de su relación con los 6 meridianos yang. Aquí tenemos una pequeña imagen, ¿ok? De un modelo anatómico con la representación de algunos puntos o resonadores de acupuntura, que si viéramos en otro esquema, estarían unidos algunos de estos formando canales o meridianos. Y bueno, decíamos los 6 meridianos yang, conformados por puntos de acupuntura, todos estos llegan a la oreja. Y pues va a permitir una conexión entre todo el recorrido de estos 6 meridianos yang por todo el cuerpo con la oreja, con el pabellón auricular. Esto es parte del sustento que da la medicina china del por qué desde la aurícula, desde la oreja, podemos nosotros tener un efecto con otras partes distantes del cuerpo u otras funciones. ¿Ok? Porque está conectado a través de estos meridianos a otras regiones corporales, a órganos, vísceras y otras estructuras.
incluyendo el aspecto psicológico, emocional, que siempre está presente en la medicina china. Y bueno, este es uno de los registros más antiguos que tenemos, desde el 400 a.C. hace aproximadamente 2400 años, ya se tenía registro de este tipo de prácticas. Avanzando en el tiempo, tenemos otro registro de Hipócrates, padre de la medicina, que mediante la realización de pequeñas incisiones en la cara dorsomedial de la oreja, es decir, en la región posterior de la oreja, se utilizaban o él las utilizaba para tratar la impotencia. Simplemente está registrado y no se tiene específicamente la región o el punto en el cual se hacía estas incisiones precisamente para extraer sangre y tratar la impotencia. Otro registro, también como parte de la historia en la medicina china, tenemos del médico Bian Ke, que estudió la terapia auricular entre el año 400 y 310 a.C. Y por supuesto de esto se fue tomando registro en algunos textos médicos chinos en los cuales pues se refleja el uso de ciertos puntos o zonas en la oreja que trataban ciertas afecciones, muy similar a lo que Hipócrates ya realizaba. Tenemos entonces por acá que en el siglo II ya Galeno, prácticamente que notábamos antes, eh, unos 600 años después del registro en China, Galeno también empleaba pendientes o realizaba perforaciones específicamente en el lóbulo de la oreja para tratar trastornos sexuales, por supuesto como infertilidad, alteraciones hormonales, alteraciones menstruales, como tratamiento. Y tenemos ahí otro dato importante en la dinastía Tang, igual parte de la cultura o de la historia de China, donde ya se empezaban a ampliar las aplicaciones terapéuticas de los estímulos realizados en la oreja. Aquí tenemos en la imagen inferior izquierda una imagen o una representación de Galeno y en el lado derecho la aplicación de un esparadrapo con puede ser una semilla o una tachuela en algún punto específico de la oreja. Después, en China, ya en el año 1368-1644 después de Cristo, en uno de los textos importantes de la dinastía Ming y para el estudio de la medicina china, el compendio de acupuntura y moxibustión, ya tenía indicaciones más precisas, Por ejemplo, la moxibustión en el ápice para tratar las afecciones, se dice, de las membranas de los ojos, haciendo referencia a la conjuntiva, por ejemplo, como una conjuntivitis, por así tratarlo, pues se aplicaba moxibustión en el ápice de la oreja, es decir, se realizaba un estímulo mediante la aplicación de calor en esta zona en específico para tratar problemas como conjuntivitis, ictericia, dependiendo del estado de salud o patológico del paciente. También se realizaban, por ejemplo, otras técnicas de estimulación como el estiramiento del lóbulo, para tratar la cefalea, y veremos que esto ya tiene una correlación con lo que ahora o con los puntos y zonas y correspondencias que ahora tenemos de la auriculoterapia. También se realizaba masaje igualmente en el lóbulo para reducir o calmar las convulsiones infantiles. Y bueno, los puntos generalmente y zonas de tratamiento en la oreja en la medicina china eran representados de forma dispersa, es decir, tenían no una localización tan precisa y milimétrica, sino simplemente se abordaba por zonas o regiones, donde el médico, pues obviamente, inspeccionaba bien la oreja y donde encontrara algún signo, algún dato, realizaba el estímulo. Entonces no había una estandarización de estos puntos, sino simplemente era de transmisión oral, de maestro a alumno, como se realizaba la transmisión del conocimiento, ¿no? En este caso de los puntos auriculares. Y bueno, tenemos por otro lado que ya en el siglo XVII, había aplicación de aceite en la región posterior de la oreja, igual cerca del conducto auditivo, para dolores dentales.
No hay más datos acerca de esta aplicación, sino simplemente la fecha y el nombre del médico que realizaba este procedimiento. Aquí tenemos ahora una cartografía, es decir, esta ilustración, ¿ok? O representación del partes o, o estructuras del organismo en la oreja, esta distribución. Como podemos ver aquí, tenemos incluso con imágenes las zonas con las cuales se corresponden cada parte de la oreja. Veremos que existen diferentes cartografías, ¿ok? En este caso, veremos también que ya tiene muchas coincidencias con la que se utiliza en la actualidad. Entonces aquí vemos cómo se distribuyen estructuras desde la mano, la muñeca, el codo, el hombro, ¿no? En su aspecto muscular y el hombro ya en su estructura articular. Tenemos aquí parte de la columna dorsal, lumbar, sacro, el coxis, ¿ok? La aplicación para nervio ciático y aquí la relación con algunos órganos. Entonces, si nosotros entendemos y conocemos estas regiones, zonas o puntos en específico, podemos nosotros saber a través de los cambios que notemos en la piel, en la coloración, ¿ok? En la sensibilidad, si hay una afectación de cada una de estas estructuras o no. Esto lo desarrollaremos más adelante. Continuando con la historia, tenemos ya que en el siglo XVIII, casi 100 años después, Antonio Valsalva, okay, se encargó de realizar un procedimiento, el cual consistía en cauterizar, okay, en el dorso del antitrago, adelantando que este es el antitrago. Okay. Entonces, tenemos el trago y antitrago. Antonio Valsalva lo que hacía era cauterizar en el dorso del antitrago, es decir, en la región posterior de la oreja, en la parte de atrás, a la altura del trago, para el tratamiento de odontálgicos. Antonio Valsalva se encargó de estudiar prácticamente desde la aurícula al oído medio, al oído interno, ¿ok? Y todas sus funciones, toda su estructura y funcionamiento. Además de que desarrolló algunas otras técnicas, ¿ok? De prácticamente exploración y hizo muchas descripciones anatómicas. Prácticamente en Occidente, quienes han participado en el desarrollo de la auriculoterapia generalmente han sido médicos, ¿ok? En 1810, el doctor Cecconi cauterizaba el dorso de la oreja igualmente para tratar el nervio, la ciática, ¿ok? La afección del nervio ciático. No nos dicen específicamente qué zona, sino simplemente la región posterior o el dorso de la oreja. En 1890, el doctor Luciani de Bastia igualmente cauterizaba en la raíz del hélix para el tratamiento de ciática. Entendemos como raíz del hélix esta porción, ¿ok? Más externa de la oreja y que prácticamente se une con el lóbulo. Entonces, en esta zona o región, el doctor Luciani cauterizaba para tratar a los pacientes que padecían de una afección del nervio ciático. Y por supuesto, esto ya en el año de 1890, pues despertó el interés, sobre todo en Francia, de donde era el doctor, y poco a poco en el extranjero. Ya en los años 50, en 1950, ahora sí, vamos a reconocer al doctor Paul Noyer. Él investigó precisamente al darse cuenta de que varios de sus pacientes, al llegar a consulta, tenían una marca eh, en una zona particular, en el antehélix, que como podemos ver anteriormente, el antehélix es este borde o prominencia que se encuentra justamente en la parte media de la oreja, ¿ok? Eh, Encontró que habían varios pacientes que presentaban zonas o regiones cauterizadas en esta estructura de la oreja. Entonces, él les preguntaba cuál era el motivo de esta marca o cicatriz y ellos preferían que fue aplicada esa cauterización para tratar problemas de ciática. ¿Okay?
Entonces, esto despertó el interés del doctor Noguer, quien, investigando y por supuesto realizando pruebas, aplicando el tratamiento, notó que había una correspondencia, y no solamente entre el nervio ciático o las estructuras asociadas, sino que con otras regiones corporales. Y entonces, mediante una investigación constante y una asociación entre zonas o puntos en la oreja y otras regiones corporales, determinó estas correspondencias somatotópicas. Entonces fue quien realizó la primera, cartografía auricular, es decir, que ubicó estos puntos y sus relaciones con otras estructuras del cuerpo, lo cual sentó las bases de la auriculoterapia, por eso es considerado el padre de la auriculoterapia, y quien de cierta manera acuñara el término también. Entonces, sus estudios, el desarrollo de sus conocimientos fue tomado como base para países, incluso como China, también fueron llevados a Vietnam, a Corea y a Japón. Y a partir de estos conocimientos que desarrolló el doctor Noguer y estas correlaciones, fue como otros sistemas médicos, como el de la medicina china, siguió con el desarrollo de este microsistema, desarrollando su propia carta, sus propios puntos, pero tomando como referencia estas investigaciones del médico francés, el doctor Noguer. Aquí tenemos una de las primeras aurículas o cartografías del doctor Noguer, donde vemos que ya había ubicado algunos puntos e incluso había marcado algunas regiones o dibujado, algunas estructuras corporales como el pie, esto que podríamos interpretar como la cadera. Aquí tenemos una mano, por supuesto, la muñeca, el codo, y ya localizaba algunos puntos o regiones a los cuales él refería sus tratamientos para tratar afecciones de estas estructuras, como el codo, la articulación del hombro. Entonces este fue parte de sus primeros trabajos, por supuesto, tras 15, 20 años de investigación que fue desarrollando poco a poco. Y bueno, ¿qué más hizo el doctor Noguer? Además de establecer esa relación, también lo hizo en base a los conocimientos que poseía de medicina, haciendo uso de términos o de conocimientos como la metarización, que prácticamente se refiere a las metámeras, que son segmentos de médula espinal de las cuales parten un par de nervios raquídeos, que se van a extender a partir de la médula espinal, de ese segmento en específico, hacia partes distantes del cuerpo. Y que por supuesto estas metámeras, pues al ser el origen de estas raíces nerviosas, pues dan origen a la inervación tanto de músculos, de huesos, de vasos sanguíneos, de la piel. Entonces, todo esto actúa por conjuntos o segmentos, y es como mediante la estimulación de la piel de una zona cutánea podemos generar efectos en el sistema vascular o circulatorio de la misma zona. Esto lo veremos más adelante, de forma más detallada, pues forma parte de las bases teóricas de la auriculoterapia. También desarrolló el término de reflejo aurículo-cardíaco, o descubrió esta respuesta, o este signo vascular autónomo, que básicamente consiste en la respuesta vascular, es decir, del sistema circulatorio, al realizar un estímulo cutáneo, en este caso más específicamente en la piel de la oreja. Un poco adelante describiré un poco más en qué consiste este reflejo aurículo-cardíaco. A partir de las investigaciones, de la difusión del conocimiento de este sistema, se desarrolló esta asociación para la investigación precisamente de la auriculoterapia. Todo con el objetivo de explorar los beneficios clínicos que proporcionaba esta terapia. Todo pues con el objetivo precisamente no solamente de qué beneficio nos traía la salud y qué tan efectivo era para tratar unas afecciones, sino también cuáles son sus mecanismos de acción, cómo es que funciona, cómo es que genera esos efectos,
y hasta dónde puede llegar, ¿no? De qué forma actúa, con qué otras terapéuticas interviene o se podría ver mermada el efecto o mermado el efecto de la auriculoterapia. Entonces, este grupo de estudio médico de Lyon existe en la actualidad. Este es su logotipo con el cual pueden encontrarlo en internet y ahí ofrecen información acerca de la auriculoterapia, cursos sobre auriculoterapia, incluso basadas, por supuesto, en la escuela de Noguer. Más adelante veremos que Noguer fue el padre o es el padre de la auriculoterapia, pero a partir de sus estudios, otros sistemas médicos como la medicina china también desarrolló su propio sistema o cartografía auricular. Entonces, también la medicina china usa o hace uso de la auriculoterapia, pero desde su perspectiva teórica práctica, ¿ok? Tomando en cuenta sus fundamentos. Y el doctor Noguer desarrolló la auriculoterapia, por supuesto, desde una parte teórica y práctica basado básicamente en la medicina occidental, ¿ok? Describiendo todo el funcionamiento o la fisiología o los mecanismos por los cuales actúa la auriculoterapia. Aquí tenemos una imagen, como veíamos, con esta respuesta vascular eh, o esta respuesta autónoma vascular, donde se realizó un experimento. Podemos ver aquí dos imágenes en las cuales el médico o terapeuta tiene sujetada a la paciente del brazo, donde lo que está haciendo es tomar el pulso, ¿ok? En este caso en el brazo izquierdo, y del lado derecho, como podemos ver, comparando estas dos imágenes, se está aplicando un estímulo a la piel de la paciente. En este caso, el estímulo consta de la iluminación de esta región cutánea. Entonces, se estimulaba la piel con haces de luz blanca intermitentes, mientras el terapeuta o quien aplicaba el estímulo estaba tomando el pulso de la paciente. Y esto nos sirve porque nosotros al estimular una región de la piel, hay una respuesta en el sistema circulatorio que podemos notar en el pulso de la paciente o del paciente. Y cuando nosotros realizamos este estímulo hay una respuesta normal, ¿ok? Que si esta respuesta o estos cambios en el pulso no son normales, nos pueden indicar que hay una afección, que hay una alteración en algún sistema. Y lo mismo podemos hacer tanto con la estimulación por medio de luz o haces de luz, como por la estimulación de puntos o regiones en la aurícula, en la oreja, tomando el pulso y notando si hay variaciones en este. Es parte de los sistemas tanto de diagnóstico que encontró o que desarrolló el doctor Noguer y su equipo de investigación. Entonces aquí tenemos un ejemplo y a esto ya dieron el nombre de auriculomedicina. ¿Ok? Entonces, esta investigación o este estudio es importante también porque ya nos indicaba que no solamente en la piel, como vemos aquí del brazo, sino también de la oreja, al nosotros realizar un estímulo, había una respuesta vascular, ¿ok? No tanto, no solamente de la sensación que tenía o tiene el paciente al nosotros hacer un estímulo local, ¿ok? Al hacer presión o al pinchar, sino que hay una respuesta inmediata en el sistema vascular que se ha descubierto está mediada por catecolaminas, ¿ok? Por estos péptidos que son secretados por las glándulas suprarrenales y que tienen muchos efectos en el cuerpo humano y que están implicados bastante en la respuesta al estrés, ¿okay? En la regulación de la tensión arterial, al estado de alerta, ¿okay? Al metabolismo, en fin. Y bueno, en la década de los 60 también hubo grandes aportes, como decíamos, ya Vietnam y China tomaron en cuenta los conocimientos desarrollados por el doctor Noguer, ¿ok? Y empezaron a aplicar sus conocimientos, los puntos de auriculoterapia ya establecidos en el tratamiento de varias enfermedades y registrando precisamente qué encontraban al aplicar estos tratamientos. En 1972 en China se publicó el primer libro de auriculoterapia y como veíamos tomaron como base la cartografía del Dr. Noguer, que publicó, por supuesto, la primera en 1958. Y también para esta fecha, en el 72, ya un grupo médico chino, ¿ok?
que se dedicaba al estudio o a la investigación de la acupuntura, verificó los efectos clínicos de la auriculoterapia. Aplicando el tratamiento, incluso se tiene registro hasta más de 2.000 pacientes. Entonces, con estos resultados, los médicos chinos fueron desarrollando aún más el sistema de auriculoterapia y su aplicación clínica. Para 1987, la OMS, ya tomando en cuenta la auriculoterapia, sus grandes resultados clínicos, ¿ok? Y por supuesto, el estar en esa búsqueda del conocimiento de cómo generaba sus efectos terapéuticos, realizó o decidió realizar esta reunión para acordar la nomenclatura, ¿ok? Y la localización de los puntos de auriculoterapia, ya que como vimos, pues varios sistemas médicos, como el chino o la medicina occidental en Francia, habían desarrollado su propia cartografía, es decir, sus propias localizaciones de puntos con sus propios nombres, ¿ok? Y de los cuales en ese momento, en 1987, al realizar esta reunión para acordar cuál sería el nombre de los puntos y dónde, y dónde estaban localizados, coincidieron en 43 puntos y dejaron 36, ¿ok?, a revisión, ya que estos no coincidían en localización, ¿ok?, aunque tenían un nombre o nomenclatura igual. Entonces, para evitar esta confusión, se dejó para años posteriores y ya en 1990 la OMS, citando otra reunión en Francia, estandarizó por completo la nomenclatura y cartografía, la localización de estos puntos auriculares. Y por último, el doctor Gong Sun Chen, en 1995, con esta frase, resumía que los grandes cambios en la práctica de la auriculoterapia en China, por supuesto, ya que, como mencionaba antes, pues hasta ese momento en China el tratamiento a través de la oreja o de la auriculoterapia, pues no estaba estandarizado y prácticamente era muy difuso, con pocos puntos, nada, no muy específicos. Entonces, estos grandes cambios y desarrollo de la auriculoterapia en China se produjeron luego de la llegada de la cartografía de Noguer. Por supuesto, en China el estímulo inicial o principal se realizaba mediante la puntura, ¿okay? Es decir, la aplicación o la punción o estimulación mediante agujas en la aurícula o en la oreja. Bueno, y aquí tenemos otra imagen en la que podemos encontrar dos cartografías. Estas dos cartografías, por supuesto, nos indican, incluso con imágenes, la localización de ciertas estructuras, como la que veíamos anteriormente, y que tenemos aquí. Y vemos que hay similitudes en la mayoría de las estructuras y sus correspondencias. Por ejemplo, tenemos el pie, que sí podemos homologar con la otra oreja, se encuentra en la misma zona, ¿ok? Tenemos las estructuras del pie representadas en esta región, en la raíz superior del antehélix. Igualmente en esta oreja tenemos esta estructura. Y así podríamos ir visualizando que varios de estos tienen correspondencias o están ubicados en las mismas zonas. ¿Okay? Notamos que en el cartograma o la cartografía de la derecha, pues hay localizados más puntos o más regiones, que son estos marcados de color azul y color verde, que los que encontramos en este lado. Esta es una de las cartografías utilizadas de manera clásica o regular en Oriente, y esta está más adecuada a Occidente. ¿Okay? Incluso vemos aquí la escritura, que tenemos dos idiomas diferentes, y bueno, básicamente coinciden en varios puntos y zonas, y otros se quedan diferentes, tienen nombres también diferentes, incluso localizaciones, y en una se encuentran puntos que en la otra no. Y como cuando era director general de la OMS, Hiroshi Nakajima, en 1990, cuando se llevó a cabo este acuerdo de la nomenclatura, de la localización de los puntos de auriculoterapia, dijo en ese momento que este era posiblemente el microsistema más desarrollado
mejor documentado, gracias a su amplia evidencia clínica en diferentes países y sistemas médicos, eh, y sobre todo en Occidente, a través del método científico, además de ser el más práctico y más utilizado. ¿Ok? Y como sabemos ahora, la auriculoterapia se practica de manera muy regular, es muy popular, utilizado para varias afecciones. Desafortunadamente se utiliza más para el tratamiento de ciertos padecimientos o alteraciones y no se aprovecha en su totalidad sus efectos terapéuticos. Y el registro en México, de cuándo inició la aplicación, cuándo llegó la auriculoterapia aquí y cómo se ha desarrollado prácticamente hasta el momento se encuentra sin registro, está nulo, no es específico en qué fecha se inició su práctica, cuánta investigación se ha desarrollado aquí de forma particular o en instituciones públicas, ¿ok? Pero se tiene en cuenta que pudo haber sido en la década de los 90. Aquí tenemos algunos sistemas que nos ayudan a encontrar publicaciones, ¿ok? Investigaciones bajo rigurosos métodos científicos. Entonces tenemos varias bases de datos que podemos nosotros acceder a ellas a través de Internet, en las cuales podemos encontrar información, en este caso, sobre la auriculoterapia. Básicamente basta con anotar, sea en español, en inglés, auriculoterapia, y poder seleccionar, puede ser el año de publicación, de qué año a qué año, si queremos artículos de revistas, libros, o citas, y en qué idioma queremos la información. Todo esto podemos nosotros introducir como filtros para buscar información acerca de, en este caso, auriculoterapia. Aquí tenemos una de estas bases de datos con que nos encontró 559 resultados, entre los cuales se incluyen tanto artículos de revistas, libros, citas de otras fuentes de información, que podemos tener ensayos clínicos, por ejemplo, revisiones eh, bibliográficas, básicamente. 559 resultados con auriculoterapia. En otra fuente o base de datos, Redalyc, tenemos también solo 58 artículos en total en esta base de datos, que por la seriedad de estas fuentes o bases de datos, podemos asegurarnos de que la información es confiable y que ha sido revisada, ¿ok? Y verificada para poder ser publicada y encontrarse en estas fuentes de información. Por acá tenemos otra que es Cielo, en la cual encontramos 43 resultados con auriculoterapia, entre ellas, por supuesto, varios ensayos clínicos. Y tenemos otra base, Dialnet, donde ya encontramos 53 documentos relacionados con el término auriculoterapia. En otra fuente mucho más grande, en Google Scholar, tenemos que hay 3.370 resultados que, como podemos ver en la imagen, se relacionan con auriculoterapia, como libros, estudios, ensayos clínicos de la revista cubana de enfermería del 2004, acerca de la auriculoterapia y fisioterapia en el control de hipertensos, o acupuntura y auriculoterapia, también algún otro libro, y así podemos encontrar diferentes artículos, libros, como decía, fuentes de información confiables, de las cuales nosotros podemos aplicar filtros, ¿ok? Para encontrar información más específica. Entonces esto nos daría un panorama general de cómo está la investigación actual, ¿ok? Y total acerca de la auriculoterapia. Por supuesto, tomando en cuenta que puede haber otras investigaciones que están en desarrollo, o que por pertenecer también a ciertas asociaciones o instancias públicas que no hayan hecho llegar sus resultados o sus informes a este tipo de sitios, pues no podemos tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, es importante buscar e investigar acerca del tema. Podemos encontrar diversos ejemplos acerca del tratamiento de auriculoterapia para unas u otras afecciones y saber que las fuentes de información, en este caso,
a través de internet, pues son múltiples. Y bueno, con esto terminamos nuestra clase.